Otro ejemplo de ensayo sería el tema que les acabo de poner como título, la educación y los derechos humanos en México. Un ensayo así como comenzaría de nueva cuenta con el artículo primero de la Constitución, que es el que establece precisamente, permítanme, estoy buscando la Convención Interamericana, y establece el artículo primero los las reglas para que se establezcan los derechos humanos en México, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzaríamos un ensayo de esa naturaleza? Empezaríamos diciendo, en los Estados Unidos mexicanos, en el año de 2011, se establecieron los derechos humanos por modificación constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que con esas reformas se elevaron a una calidad de derecho humano todas las que eran garantías en la Constitución mexicana hasta esa fecha. Con esto, el artículo primero de la Constitución lo que logra es que las convenciones, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tengan un grado constitucional. Aplicado al principio y al derecho de educación del artículo tercero de nuestra Constitución, ¿qué quiere decir? Punto y aparte. Bueno, pues quiere decir, que mientras nuestra Constitución consagra la educación hasta solo el nivel de preparatoria, no obstante, la educación no debería de limitarse a ello, ya que si algo ha liberado al ser humano precisamente de la pobreza, de la opresión, de la explotación, es la educación. Y como educación, perdón, punto y aparte, y como derecho humano, la educación implica que el individuo cobre conciencia de su libertad y del derecho de encontrar caminos a su libertad. Punto y aparte. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación implica para el ciudadano un derecho doble. Dos puntos y aparte, uno punto y guión. En primer término, el derecho a la capacitación técnica. Esta capacitación técnica va a dar al individuo instrumentos para vivir y obtener ingresos para su supervivencia. Punto y aparte, dos punto y guión. Pero no basta con la anterior, no basta con la capacidad técnica. Además, el individuo debe de ser educado para seguir en libertad su propio destino. Punto y aparte. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que si la educación se limita solo a enseñarle al individuo la instrucción, es decir, la actividad técnica, por lo tanto el derecho a la educación no se cumple, porque está faltando el otro elemento, que es el derecho del individuo a cobrar conciencia del valor de su libertad y a ser libre. Punto y aparte. Por lo tanto, si la Constitución en el artículo tercero solamente consagra la educación hasta nivel preparatoria, es indudable que el principio del derecho a la educación se está violando como derecho humano. Y nosotros podemos referirnos para ello al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenida en la Carta de la Organización de los Derechos Americanos. Punto y aparte. Como se puede apreciar de este artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que es una obligación de los estados como México, que forman parte de esta convención, el adoptar providencias para que el individuo no solamente obtenga conocimiento técnico,
sino también científico, que obtenga elementos económicos y sociales con el objeto de que logre su libertad. En oposición, este artículo 26 de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos contra el tercero de nuestra Constitución, está muy claro que la Convención Americana sobre Derechos Humanos da mayores derechos humanos que lo consagrado por nuestra Constitución. Punto y aparte. Conclusión. Por lo tanto, de este ensayo se demuestra que son altamente beneficiosos el conocimiento y aplicación de derechos humanos, ya que si hacemos una recta interpretación del artículo primero y el principio de progresividad contra los derechos de las convenciones, en este caso, la educación, artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, punto y coma, entonces es indudable que el Estado mexicano se encuentra obligado a educar a sus individuos y no solo hasta la preparatoria, sino hasta doctorado, postdoctorado y todos aquellos grados que el individuo requiera, si es que esos elementos son necesarios en materia educativa por el ciudadano con el objeto de que logre su derecho humano máximo, que es la libertad. Punto y aparte, y ahí terminan un segundo ensayo. Entonces, les envío este otro, lo pueden incluso copiar, por supuesto. El artículo 26 es lo único que acabo de leer de internet, el artículo de 26 del convenio. Entonces, lo pueden, si quieren, transcribir y me lo mandan, ¿eh? O sea, por eso no hay problema. Yo no, es esto que les acabo de dictar. Ahorita acabo de crear el ensayo y entonces ustedes, si lo transcriben, no hay problema, yo se los tomo como buenos, ¿sale?